Hola, ¿cómo estás? Qué alegría poder saludarte y así agradecerte por llegar a ver otro de mis videos. Y sí, leíste correctamente el título porque hoy te voy a enseñar cómo dibujar los labios en la posición de frente, de perfil y de 3/4. Así que este será un video muy especial, sobre todo dedicado para ti y para todo el que esté interesado en aprender y crecer como artista. Si estamos listos, toma tu lápiz y comencemos. Bienvenidos a Art Coffee Time. Comencemos con las líneas de estructura según el método de Loomis. Aquí está la línea de la nariz. Un poco más abajo está la línea de los labios. Y aquí pues la línea del mentón. Entonces, entre la línea de la nariz y la línea de los labios tenemos aproximadamente el labio superior. Y si dividimos en tres partes iguales desde la línea de los labios hasta el mentón, entonces tenemos el labio inferior. Para dibujar los labios, en la posición de frente, comencemos trazando una línea central vertical y aproximadamente el ancho de la boca. Aunque lo parezca, los labios no son tan rectos, tienen volumen y es lo que haremos. Tracemos una línea un poco curva. Si la persona está seria, entonces hacia abajo, y si está sonriendo, entonces hacia arriba. Ahora, aproximadamente 2 líneas curvas para simular la silueta de los labios. Recuerda siempre dibujar de lo general a lo particular o los detalles. Dibujamos un pequeño óvalo que es obvio para qué es, y 2 círculos en el labio inferior y un círculo en el centro del labio superior. Recuerda que estamos buscando volumen. Ahora, un par de óvalos casi en los bordes del labio superior. En el video donde te enseño cómo dibujar un retrato de frente uniendo el método de Loomis y Reilly, el amigo y suscriptor Alberto me pregunta por qué el círculo del mentón pasa por la boca cuando en el método de Reilly este círculo no aparece. Alberto, lo hago porque me ayuda a la sombra que se crea en los bordes de los labios y lograr un poco más de volumen. Además, estos círculos nunca están de más. Y si aún no has visto este video y quieres aprender, pues te invito a que lo veas. Te lo dejaré aquí arriba. Ahora hagamos el círculo del mentón y luego un par de óvalos que me ayudan a ubicar las sombras y después, pues, a dibujar los detalles de los labios. Si al dibujar el mentón tienes problemas al sombrear, te recomiendo que hagas también este par de óvalos. Toda ayuda es bienvenida. Vayamos a los labios en la posición de perfil, comenzando con esta línea vertical que es supuestamente el rostro y aproximadamente el ancho de la boca. Un error muy común es dibujar los labios rectos, pues no lo hagas. Apóyate de una línea diagonal, pues el labio superior casi siempre está un poco más adelante que el labio inferior. Dibujemos la forma de los labios y como apoyo el círculo u óvalo que pasa por el centro de los labios y termina en el mentón, y luego el círculo del mentón. Ahora los círculos de los labios superior e inferior y después pues los detalles de los labios. Esta posición es mucho más sencilla.
Para dibujar los labios en la posición de 3/4, realizamos esa misma línea vertical para determinar el centro de la boca. En este caso, haré los labios hacia la derecha. Entonces, el lado izquierdo debe ser mayor que el lado derecho. Para los labios en esta posición debemos hacer una pequeña línea diagonal en el centro. Y ahora, la forma de la boca. No olvides la línea del centro un poco curva. Hagamos los círculos del mentón y luego los círculos de los labios superior e inferior. Ahora los detalles de los labios. También haré el mentón para que veas. Es verdad que puedes dibujar directamente los labios, cada cual es libre de hacer lo que desee, pero en mi opinión, si deseas que sea mejor, entonces hazlo de esta manera. Luego de haber aprendido cómo estructurar los labios correctamente desde estas diferentes posiciones, entonces creo que es momento de ponerlo en práctica utilizando un modelo real. Y estaré utilizando como modelo unos labios que son súper populares y conocidos en todo el mundo porque pertenecen a una hermosa, talentosa y popular actriz. ¿Te atreves a adivinar quién es? Si descubres de quién son estos labios, entonces házmelo saber en los comentarios. Recuerda que si estás entre los 10 primeros, te estaré saludando en mi siguiente video. Vamos a dibujar. Aquí tenemos la línea de la nariz. Esta es la línea de la boca. Y esta, por supuesto, la línea del mentón. Dibujemos según el método de Loomis, una línea aquí entre la línea de la nariz y la boca para el labio superior. Y dividiendo en 3 partes iguales desde la línea de la boca hasta el mentón para saber aproximadamente la proporción del labio inferior. El ancho de la boca es aproximadamente la distancia que hay desde la línea de la nariz hasta esta cuarta parte, casi llegando al mentón. Entonces tomemos esta medida y marcamos. Ahora, dibujamos la forma general de los labios, sin olvidar que hacemos una línea curva en el centro de la boca, en este caso hacia abajo porque no se está riendo. Hagamos un círculo desde el mentón hasta la línea de la boca, para apoyarnos a la hora de dar volumen y las sombras, y por supuesto el círculo del mentón. Hago estos óvalos pequeños a los lados de la boca porque si te fijas allí tenemos 2 pequeños músculos que a veces omitimos y dime si te ha pasado esto. Y por supuesto estos óvalos para las luces del mentón. En este momento dibujemos los círculos y óvalos que te mostré anteriormente en el labio superior e inferior, que son fundamentales para las luces y sombras. Ahora pues simplemente voy a dibujar los detalles de los labios de esta actriz según observo la fotografía que tengo en mi computadora.
Ok, ahora vamos a aplicar las luces y las sombras apoyándonos de todos estos círculos y óvalos. Así podrás comprender por qué es que se realizan y que no es algo inútil, sobre todo si estás comenzando a dibujar y quieres tener resultados positivos. Y antes de llegar al final del video, recuerda que si tu objetivo es aprender a dibujar y hacerlo bien, entonces trata al menos de dibujar 1 hora todos los días para que vayas viendo tus resultados positivos. También recuerda que si estás entre los 10 primeros en comentar y descubrir a quién pertenecen estos populares labios, entonces te estaré saludando en mi siguiente video. Pero, sobre todo, si te ha servido de ayuda y has aprendido algo, recuerda dejarme tu like, sobre todo si ya estás suscrito a este canal. Pero si es primera vez que me ves, entonces te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que publico cada semana. También comparte este contenido para llegar a otras personas y que nuestra familia siga creciendo aún más. Y recuerda que esto es Art of Time, donde mi único objetivo es ayudarte a crecer como artista. Y si ese también es tu objetivo, entonces te invito a que sigas viendo uno de estos 2 videos.